Muchas gracias al Instituto Henry Agudelo y a Cristian por esta invitación a la fiesta del libro y sobre todo por un tema que me apasiona bastante, que es el álbum familiar. Antes de empezar a hablar, pues me quiero presentar un poco. Yo soy Carlos Felipe Ramírez, me conocen en el medio como Cafera y pueden ver todas mis redes sociales, Cafera13, en Instagram, Cafera Habla en YouTube y todo mi trabajo se embarca en la fotografía histórica y analógica. El álbum familiar ha sido una gran inspiración para mi trabajo y el álbum familiar no solo ha inspirado mi trabajo profesional, sino también académico y todas las decisiones como que he tomado en la vida a partir de eso. El álbum familiar fue el que me llevó a coger una clase o más bien hacer una maestría en cine documental y todo mi trabajo y todo mi proceso fue a partir de la investigación y la narrativa a partir de un álbum familiar del siglo XIX que heredé de mi familia, más específicamente de mi abuela Ellen de Grave, donde hay fotos de mi tatarabuelo, de mi chosno, de mi chosna, de mi tatarabuela. Para los que no sepan qué es un chosno, es el papá del tatarabuelo o de la tatarabuela. Y eso ha marcado mi vida. Pero me di cuenta que la imagen no es solo la imagen, ¿no es cierto? La imagen también nos empieza a contar un montón de historias y se vuelve una excusa para hacer preguntas, para investigar, para crear, para inventar incluso. A veces, cuando no podemos llenar los huecos con información verídica, porque la gente muere, porque las cartas se queman y la información se pierde, podemos empezar a trabajar a partir de la memoria colectiva, y eso también está bien. Y quería hablar del álbum como objeto y de la imagen como objeto. ¿Por qué? Porque es que en realidad el álbum fotográfico no es solo la imagen. Empezamos con un pequeño logo y les quería mostrar esto. Es porque es Fotografía Wills y Restrepo, Medellín. Esto fue uno de los primeros estudios fotográficos que existió y a partir del cartoncito, del sello, del lugar, de los nombres, yo puedo empezar a hablar un montón de cosas. Incluso si ustedes ven en mi página de Instagram, ahí tengo una foto en la tumba de Pastor Restrepo, que es este Restrepo que hay acá, en el cementerio de Passy en París, que es parte de mi documental. Y a partir de esta imagen, que ni siquiera es una fotografía, esto es un sello en una tarjeta de visita, y ahorita hablaremos un poquito de la tarjeta de visita, se vuelve simplemente una historia. Vean que ahí ya les conté una historia, y ahí ya empecé a narrar algo. Pero las imágenes son las que empiezan a movernos y las imágenes nos evocan un momento en la historia, nos evocan un vestir, nos evocan unos personajes y nos evocan también cada una de esas microhistorias que podemos empezar a transformar para nuestra misma narrativa, para nuestra misma manera de crear, para nuestra misma manera de contar. Y esto se vuelve simplemente de nuevo una excusa, se vuelve gasolina. Este es, por ejemplo, mi tatarabuelo, Juan de Grave, Manuel Guillermo, perdón, de Grave. También retratado en este caso por Melitón Rodríguez. Este es él un poco más joven. Este es él un poco más viejo. Y este, por ejemplo, es mi chorno. Y más allá de la imagen de Oscar de Grave Fakes, se vuelve también una historia muy grande. ¿Por qué? Porque detrás de esa carta de visita, detrás de ese objeto, de ese lugar en el espacio, de ese lugar, de esa cosa tridimensional que hay, escribió detrás de él una dedicatoria, que era lo que se utilizaba en esa época, para lo que se utilizaban estas tarjetas de visita, para dejarle un mensaje de amistad a Hortensia Obregón, que era una concuñada, creo que es, y deja su historia y deja su fecha, un 28 de septiembre de 1865. Entonces ya estamos hablando de un momento, de un lugar, de una tipografía, de una pluma. Estamos hablando de un hombre que le deja su tarjeta de visita a una persona que quiere mucho y que se vuelve muy especial para él. Y está también mi tatarabuela, Salomé Bravo de Grave, que está tomada por el
por Pastor Restrepo, pero incluso más allá de quedarnos viendo la imagen de ella, que es una foto bellísima, y bajamos, empezamos a entender momentos, lugares, incluso letras que se borraron, ¿no es cierto? Momentos que tal vez podamos ver, tal vez no podamos ver, estudios que ya no están, momentos que ya no están, pero que se recuerdan en un momento. El solo hecho de lo oxidado que está el papel de albúmina, el solo hecho de la imagen copiada de este papel de albúmina, que ya tal vez no está, del cartón, de la manera en que, y la manera en que el cartoncito se está rompiendo, la manera en que el tiempo ha pasado en esta foto, que esta es de principios del siglo XX, nos cuenta una historia, y todo eso está en nuestro álbum familiar. Y nuestro álbum familiar no solo tienen que ser fotos antiguas, nuestro álbum familiar también podemos ser nosotros o nuestros familiares. Este soy yo, como en una, no se llama, una premonición de lo que iba a ser. Este soy yo a los 3 años cargando la cámara de mi abuelo en un retrato que tomó mi padre en la casa de mi abuela, en el Parque Lleras, en el barrio Lleras. Esta imagen se vuelve una historia para mí. Esta imagen es una historia de un momento personal, pero también nos habla de un equipo, de una exploración de un personaje y de un barrio que en este momento ya no existe. Todas estas casas ya las han transformado, todas estas casas ya no son de vivienda, empezando por eso. Estas casas ya son bares, estas casas ya son restaurantes, y queda un legado de ciudad, queda un legado personal y queda un legado nuestro en la imagen. Y vean toda la narrativa que uno puede empezar a salir o a sacar a partir del mismo álbum. El álbum se puede volver una experiencia, el álbum se puede volver una excusa. Y el solo hecho de estar un sábado, un domingo, almorzando unos frijoles, no sé, un sancocho con toda la familia, y sacar el álbum familiar, eso se vuelve la excusa perfecta para empezar a dejar el legado y las narrativas y cada una de las cosas que deja nuestra imagen para la posteridad. Y esas imágenes y esos textos y esos subtextos y esas historias que nosotros creemos que son muy personales y que no les va a importar, es donde están en realidad las historias. Y que no solo vamos a empezar a cambiar eso a la hora de hacer imágenes, a la hora de crear textos, sino que se puede volver un trabajo personal. Esta es una placa de 4x5 en film de un autorretrato que me hice hace 2 días en la sala de mi casa, donde tengo las cámaras con las que trabajo. Esto es una cámara Kodak 8x10, esto es una Kodak número 2 de 1890, yo trabajo con esta cámara. El libro, que fue lo último que he publicado, hablando incluso de la historia de Medellín a partir de las fotografías de Horacio Marino Rodríguez, con la Universidad de AFID, la Biblioteca Pública Piloto, el Ferrocarril de Antioquia y el Museo Cementerio de San Pedro. Y los cuadros de las fotos originales de los personajes que les pasé anteriormente. Y toda esta imagen sale y se vuelve parte del álbum también. Y vean toda la narrativa que podemos empezar a sacar de eso. El álbum familiar se vuelve el elemento principal o la gasolina que nos va a permitir crear cualquier tipo de narrativa. Podemos investigar, podemos preguntar, pero también nos podemos inspirar. Y a partir de esas preguntas, incluso ustedes pueden contar un montón de historias con la imagen que ustedes tienen en este momento, con lo que yo les acabé de mostrar. Tenemos el libro de cámaras, tenemos un Nintendo, tenemos más cámaras, tenemos más libros, tenemos imágenes, consolas, un moped, tenemos un montón de cosas en estas imágenes que nos sirven como inspiración y gasolina para empezar a trabajar nuestra narrativa. Y el álbum familiar, en cada foto, en cada página, con cada personaje, tiene una historia. Incluso cuando hay personajes que no sabemos quiénes son y que nadie sabe quiénes son, se pueden volver avatares de nuestra imaginación, preguntarnos
quiénes eran esas personas y por qué están en ese álbum y nadie se acuerda de ellas, ¿no es cierto? También nos podemos preguntar desde el vacío, también nos podemos preguntar desde quién era quién y cada nombre que viene de ahí y quién es el primo, quién es la sobrina, qué está haciendo ahí, los que vinieron de Bogotá, los que vinieron del exterior. Y el álbum familiar es un lugar, es un objeto que está lleno de historias. Y sobre todo que, si vamos a hablar de la trascendencia que tiene el álbum familiar, por ejemplo, la Biblioteca Pública Piloto, ustedes como institución, la institución Henry Agudelo, o cualquier espacio que guarde estas memorias y que aún produzca imágenes, son guardianes de ese patrimonio, guardianes de esa memoria. Lo peor que le pudo haber pasado a nuestra ciudad es haber creído que esos álbumes estaban llenos de un montón de gente muerta que a nadie les interesaba y que terminara en la basura. ¿No es cierto? Eso es uno de las grandes pérdidas que tuvo nuestra identidad, que tuvo nuestra historia visual, que tuvo nuestra historia cultural, porque la gente simplemente cree que un álbum familiar muere cuando muere la abuela, cuando muere la tía, cuando muere la persona que en realidad le importaba, pero no se dan cuenta de la importancia y de la trascendencia que tiene ese objeto. Ustedes pueden tener un montón de referentes a partir del álbum familiar. Incluso hay documentales en Netflix, hay documentales en un montón de lugares, hay películas basadas en una imagen, basadas en este objeto que guarda las imágenes, porque también tenemos que pensar que el objeto como álbum también cuenta la historia. Cada página puede ser una escena y cada personaje que aparece en esa escena puede ser parte de esa microhistoria. Y podemos contar historias de 2 horas, de 7 horas, historias de 5 segundos, historias de 5 minutos. Lo que importa es el contenido que está en este álbum para empezar a crear las cosas. Yo, por ejemplo, como cogí este álbum familiar que les acabé de mostrar, unas pequeñas secciones, fue hablar de estos personajes y cómo este álbum afectó mi vida profesional, mi vida académica, mi vida personal incluso, y el gran impacto que tuvo este objeto en mí. Y ni siquiera me quedé a hablar de cada uno de los personajes que había ahí, sino del objeto. Ustedes tienen una posibilidad infinita de trabajar con el álbum familiar, con las fotos familiares, para sacar cuanta historia quieran. Hablen con los personajes que hay ahí, generen discusión, generen preguntas, hagan tertulias, reúnanse a que les cuenten las anécdotas de esos personajes, de esa situación, y juntos empecemos a crear memoria. Espero les haya gustado esta pequeña charla sobre el álbum familiar con ustedes, Carlos Felipe Ramírez. Espero que les haya servido de algo. Es una gran inspiración y recuerden que cada imagen, cada objeto, incluso la cámara, el álbum, la foto, el personaje, la hojita, la rasgadura, la letra, nos está contando una imagen. Muchísimas gracias y espero que disfruten la fiesta del libro.